un hombre rico. Se burló de un motociclista sin hogar. Minutos después, estaba de rodillas. El sol de mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México. El tráfico en Presidente Mazarik era insoportable, como siempre. Ricardo Mendoza, de 42 años, tamborileaba sus dedos impacientes sobre el volante de su Mercedes-Benz plateado. Su traje Armani de $3,000 permanecía impecable gracias al aire acondicionado. «Pinche tráfico», masculló. Llegaba tarde a una junta crucial del Consejo de Grupo Mendoza, el imperio inmobiliario que había heredado de su padre. Ricardo era el director financiero de la empresa. En los últimos 5 años había expandido agresivamente el negocio, comprando propiedades en zonas populares, desalojando familias para construir desarrollos de lujo. Para él, los números en las hojas de cálculo no tenían rostro. Eran solo eso, números. El semáforo se puso en rojo. Ricardo resopló con frustración. Fue entonces cuando lo vio. A su izquierda había un hombre en una itálica 125 destartalada. La moto echaba humo negro, tenía abolladuras, los espejos sostenidos con cinta adhesiva. Pero era su conductor lo que llamó la atención de Ricardo. El hombre aparentaba 55 años. Su rostro curtido mostraba arrugas profundas de noches a la intemperie. Llevaba una playera gris manchada de grasa, jeans rasgados, tenis falsificados con las suelas despegándose. Sobre la moto llevaba amarradas bolsas de plástico con todas sus posesiones, mantas, botellas vacías, un sleeping bag hecho jirones. Su casco agrietado tenía reparaciones con cinta adhesiva amarillenta. Cuando el motociclista volteó, sus ojos se encontraron brevemente. El hombre asintió con cortesía. Ese simple gesto desató algo en Ricardo. Bajó la ventanilla de su Mercedes. «¡Oye tú!», gritó burlonamente. «¿Esa cosa todavía funciona o solo contamina?». El motociclista levantó el visor de su casco. Sus ojos cafés mostraban tristeza, pero también dignidad inquebrantable. «Disculpe, señor. No quiero problemas. Solo espero que cambie el semáforo». «¿No quiero problemas?», se burló Ricardo. «Tú eres el problema. Gente como tú hace que esta ciudad se vea como un basurero». «¿Dónde duermes? ¿En Chapultepec como perro callejero?». «Yo trabajo, señor», respondió el motociclista, su voz quebrándose. «Hago entregas, cuido coches, lo que sea necesario para sobrevivir». «¿Trabajo?». Ricardo rió cruelmente. «Eso es mendigar con pasos extra. Mi padre empezó sin nada y construyó un imperio. Gente como tú son flojos que prefieren vivir en la calle. Mi familia, tu familia, seguro te abandonaron porque eres un fracaso. Yo haría lo mismo». Los ojos del motociclista se llenaron de lágrimas. Sin decir más, aceleró su Itálica y desapareció entre el tráfico, echando ese humo negro que lo marcaba como invisible. Ricardo subió su ventanilla, satisfecho. Una mujer en un Nissan cercano lo miró con desprecio. «Sensible la gente», murmuró. «Solo le dije la verdad». Minutos después, Ricardo llegó al Torre Virreyes, donde estaban las oficinas de Grupo Mendoza. Entregó su Mercedes al valet y subió al piso 28. Su secretaria Mónica lo interceptó de inmediato. «Señor Mendoza, la junta empezó hace 15 minutos. Su padre ha preguntado por usted 3 veces. El tráfico estaba imposible. ¿Tengo todo listo?». «Sí, pero hay un hombre esperando. Dice que es urgente sobre el desarrollo de Guerrero». Ricardo frunció el ceño. El proyecto Guerrero era su más reciente. Habían desalojado a más de 50 familias para construir departamentos de lujo. «¿Quién es?». «Se apellida Rodríguez». «No se ve bien, señor. Seguridad casi no lo deja entrar». Antes de que Ricardo pudiera responder, apareció don Augusto Mendoza. A sus 72 años, su padre aún imponía respeto con su sola presencia. «Ricardo, llegas tarde. Otra vez. Papá, el tráfico siempre es el tráfico. Los demás miembros del consejo están esperando. Entra». «¿Ya?». Don Augusto miró a Mónica. «¿Hay algún asunto urgente?».
Un señor mayor está esperando, don Augusto, sobre el proyecto Guerrero. Ricardo, después de la junta lo atiendes. Sea lo que sea, lo resuelves hoy. ¿Entendido? Sí, papá. La junta transcurrió tensa. Ricardo presentó números impresionantes del proyecto Guerrero, pero algunos consejeros expresaron preocupación por las tácticas de desalojo y la reputación de la empresa. La gente siempre se queja cuando hay cambios, respondió Ricardo con arrogancia. Estamos generando valor para los accionistas. Eso es lo que importa. Cuando todos se fueron, don Augusto se acercó a su hijo. Ricardo, hay una línea entre ser un buen empresario y ser un desalmado. Asegúrate de no cruzarla. Ahora ve a atender a ese visitante. Y por una vez, sé humano. Ricardo bajó al piso 27 donde estaba la sala de visitas. A través del cristal esmerilado vio una silueta encorvada. Respiró profundo y abrió la puerta. Lo que vio lo paralizó. Sentado en el sofá estaba el motociclista sin hogar del semáforo. Pero ahora, sin el casco, Ricardo veía su rostro completo. Un rostro que no había visto en más de 20 años, pero que reconocería en cualquier parte. El hombre levantó la vista. Sus ojos cafés se encontraron con los de Ricardo. «Hola, Ricardo», dijo con voz ronca. «Soy Javier Rodríguez. No sé si me recuerdas. Fui socio de tu padre hace muchos años». El mundo de Ricardo se detuvo. Javier Rodríguez, su padrino, el hombre que lo llevaba a jugar fútbol los domingos cuando era niño, el tío Javier que siempre tenía un chocolate para él, el mismo hombre del que se había burlado cruelmente una hora atrás. Ricardo sintió que sus rodillas se debilitaban. Lentamente, sin poder controlarse, cayó de rodillas frente al hombre que una vez le enseñó a andar en bicicleta. «Tío Javier», susurró, su voz quebrándose. «Dios mío, ¿qué te pasó?» El silencio en la sala de visitas era tan denso que Ricardo podía escuchar su propia respiración acelerada. Seguía arrodillado en el piso, incapaz de moverse, mientras Javier Rodríguez lo observaba desde el sofá con una mezcla de tristeza y algo que parecía ser compasión, a pesar de la humillación que había sufrido apenas una hora antes. «Levántate, Ricardo», dijo Javier suavemente. «No vine aquí para que te arrodillaras ante mí. Vine porque necesito hablar contigo sobre algo importante». Ricardo se puso de pie lentamente, sus piernas temblando. Sintió el impulso de correr, de esconderse, de deshacer las palabras crueles que había escupido en el semáforo. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Yo no sabía», comenzó Ricardo, su voz sonando extraña incluso para él mismo. «En el semáforo yo no te reconocí. Si hubieras sabido, habrías sido más amable». Javier terminó la frase por él con una sonrisa triste. «¿O solo habrías guardado tus insultos para alguien que no conocías?» La pregunta cayó como un martillo. Ricardo sintió que su rostro ardía de vergüenza. «Siéntate, por favor», dijo Javier, señalando el sofá frente a él. «Necesitamos hablar y no tengo mucho tiempo. Mi moto está estacionada afuera y ya me dijeron que tengo que moverla en 20 minutos o la van a llevar al depósito». Ricardo se sentó, pero mantuvo su mirada en el piso, incapaz de ver directamente a los ojos del hombre que una vez fue su héroe de infancia. Ahora que lo observaba más de cerca podía ver rastros del Javier que recordaba, la forma de sus ojos, la manera en que sus manos se movían cuando hablaba, incluso esa sonrisa ladeada que solía hacer cuando Ricardo decía algo gracioso siendo niño. Pero el tiempo y la vida lo habían transformado en algo irreconocible. Su piel, que Ricardo recordaba bronceada y saludable, ahora estaba curtida y llena de manchas. Sus manos, que recordaba fuertes y seguras, ahora temblaban ligeramente, con cicatrices que hablaban de trabajos duros y accidentes. Su cabello, que fue negro azabache, ahora era una mezcla de gris sucio, largo y despeinado. Y su ropa, Dios, su ropa era lo que se esperaría de alguien que dormía en las calles. ¿Cómo?
Ricardo intentó hablar, pero las palabras se negaban a formarse. ¿Cómo llegaste a esto? Javier se reclinó en el sofá, sus ojos perdiéndose en memorias que claramente dolían al recordar. Es una historia larga, Ricardo, y no estoy seguro de que tengas tiempo de escucharla toda ahora, pero te daré la versión corta, porque mereces saber qué pasó con el tío Javier que conociste. Hizo una pausa, tomando aire, como si cada palabra fuera un peso que llevara cargando por años. Después de que tu padre y yo nos separamos como socios, continuó, yo intenté comenzar mi propio negocio. ¿Lo recuerdas? Fue hace unos 22 años. Tú tenías como 20 años entonces, estabas en la universidad. Probablemente no prestabas mucha atención a lo que pasaba entre tu padre y yo. Ricardo asintió lentamente. Tenía vagos recuerdos de discusiones acaloradas, de su madre diciéndole que el tío Javier ya no vendría a las cenas familiares, de su padre negándose a hablar del tema. Tuvimos diferencias, dijo Javier, escogiendo sus palabras cuidadosamente. Tu padre quería expandir el negocio de cierta manera y yo tenía otra visión. Él quería comprar propiedades, desarrollar zonas, hacer dinero rápido. Yo prefería construir poco a poco, trabajar con las comunidades, no contra ellas. Éramos jóvenes, ambiciosos y tercos. Ninguno de los dos quiso ceder. Mi padre nunca habla de eso, admitió Ricardo. No me sorprende. Lo que pasó después no fue digno de orgullo para ninguno de los dos. La sociedad se disolvió con amargura. Nos dividimos los activos, pero tu padre se quedó con las mejores propiedades, los mejores contactos. Yo me quedé con lo que sobraba. Pensé que podría hacerlo funcionar. Javier se frotó el rostro con ambas manos, un gesto de agotamiento que iba más allá de lo físico. Intenté construir desarrollos más pequeños en zonas populares. Quería crear viviendas accesibles, comunidades reales. Pero no tenía el capital que tu padre tenía, ni las conexiones políticas. Los bancos no querían prestarme, los permisos se retrasaban, y entonces su voz se quebró ligeramente. Entonces mi esposa María Elena se enfermó. ¿La recuerdas? Solía hacer aquellas galletas de chocolate que te encantaban. Ricardo sí la recordaba. La tía María Elena, una mujer menuda con una risa contagiosa y manos que siempre olían a vainilla. Solía pellizcarle las mejillas y decirle que algún día sería tan alto como su padre. Era cáncer, continuó Javier. Cáncer de ovario. Los tratamientos eran carísimos. Vendí todo lo que tenía para pagar los hospitales, las medicinas, los doctores. Pedí préstamos, puse mi casa como garantía. Pero no fue suficiente. Cerró los ojos y Ricardo vio cómo una lágrima se deslizaba por su mejilla curtida. Ella luchó durante 3 años. 3 años de dolor y esperanza, de tratamientos que funcionaban por un tiempo y luego dejaban de funcionar. Yo estaba a su lado cada día, cada noche. No podía trabajar, no podía concentrarme en el negocio. Todo se derrumbó a mi alrededor, mientras yo solo podía ver cómo la vida se apagaba en los ojos de la mujer que amaba. Ricardo sintió un nudo en su garganta. Nunca se había casado, nunca había amado a alguien de esa manera. No podía imaginar ese tipo de pérdida. Cuando María Elena murió, Javier abrió los ojos, y en ellos había un vacío que helaba la sangre. Yo me quedé sin nada. Los préstamos vencieron. Perdí mi casa, perdí mi negocio, perdí mi reputación en la industria. Y lo peor de todo, Ricardo, es que perdí las ganas de vivir. Tío Javier, no. Javier levantó una mano. Déjame terminar. Necesitas escuchar esto. Ricardo asintió, tragando saliva. Durante 2 años después de su muerte, viví en un agujero de depresión. Me mudé con mi hermano en Nezahualcóyotl, dormía en su sofá. Intenté buscar trabajo, pero a mis 50 años, con mi reputación arruinada y sin referencias, nadie me contrataba. Las empresas constructoras me cerraban las puertas en la cara.
Los contactos que alguna vez tuve habían desaparecido. Para ellos, yo era un fantasma, un recordatorio de lo que pasa cuando fracasas en este negocio despiadado. Se quedó mirando sus manos, esas manos que alguna vez firmaron contratos de millones de pesos. Mi hermano aguantó lo que pudo, pero tenía su propia familia que alimentar. Su esposa no quería que siguiera allí, y no la culpo. Yo era una carga, un bulto deprimido que apenas hablaba y que se la pasaba viendo fotografías viejas de María Elena. Así que una noche simplemente me fui. Tomé una mochila con algo de ropa y salí a las calles. ¿Por qué no llamaste a mi padre?, preguntó Ricardo, aunque temía la respuesta. Él te habría ayudado. A pesar de todo, ustedes fueron amigos. Javier soltó una risa amarga. Llamar a Augusto. Ricardo, tu padre me había ofrecido ayuda económica cuando María Elena estaba enferma. Yo se la rechacé. Mi orgullo, mi maldito orgullo, no me dejó aceptar su caridad. Le dije que no necesitaba su ayuda, que podía manejar las cosas solo. Y mira dónde terminé. Pero después, cuando ya no tenías nada, después ya era muy tarde. El orgullo es un veneno, Ricardo. Te consume desde adentro, hasta que ya no queda nada de quien eras. Cuando finalmente junté el valor para intentar contactar a tu padre, hace como 5 años, me enteré de que él pensaba que yo le guardaba rencor por cómo terminó nuestra sociedad. Creía que mi rechazo a su ayuda era por resentimiento. Y tal vez tenía razón. Tal vez una parte de mí sí lo culpaba por haber tenido éxito mientras yo me hundía. Javier se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Los primeros meses en la calle fueron el infierno, Ricardo. No sabes lo que es el frío hasta que has dormido bajo un puente en diciembre. No sabes lo que es el hambre hasta que has pasado 3 días sin comer porque los puestos de tortas te corren a patadas. No sabes lo que es la invisibilidad hasta que la gente literalmente camina sobre ti como si fueras basura en la banqueta. ¿Cómo sobreviviste? Haciendo lo que fuera necesario. Al principio pedía limosna, pero descubrí que la gente es más generosa si ofreces algo a cambio. Empecé a limpiar parabrisas en los semáforos, a cuidar coches afuera de los restaurantes, a cargar bolsas del mandado para las señoras en el mercado. Cualquier cosa por unas monedas para comprar un taco, una torta, algo para no morirme de hambre. Ricardo recordó sus palabras en el semáforo. Eso no es trabajo, es mendigar con pasos extra. La vergüenza lo atravesó como un cuchillo. Hace 3 años, continuó Javier, encontré esa moto, la Italika. La vi abandonada en un lote baldío, con llantas ponchadas y sin batería. Le pedí permiso al dueño del terreno para llevármela. Me la vendió por 500 pesos. Me tomó 6 meses juntarlos, moneda por moneda. Después gasté otros 4 meses arreglándola con piezas de segunda mano del mercado de autopartes en Tepito. Cuando finalmente logré hacerla andar, fue como tener dignidad de nuevo. Ya no era solo el indigente que limpiaba parabrisas. Era un hombre con una moto, alguien que podía hacer entregas, que podía trabajar. La moto con la que te vi hoy. Sí, esa moto es todo lo que tengo. Llevo mis cosas en ella porque no tengo dónde guardarlas. Duermo donde puedo. A veces en albergues si hay espacio, a veces bajo puentes, a veces en el bosque de Chapultepec cuando hace calor. Pero mientras tenga esa moto, tengo esperanza. Tengo una forma de ganarme la vida, aunque sea apenas suficiente para sobrevivir día a día. Ricardo sintió que le costaba respirar. El aire acondicionado de la oficina de repente le pareció opresivo. ¿Y por qué viniste aquí?, preguntó. ¿Por qué hoy? ¿Por qué después de lo que te dije en el semáforo? Javier lo miró fijamente, y por primera vez, Ricardo vio algo de acero en esos ojos cansados. Vine porque hace 3 meses me enteré de que Grupo Mendoza compró el vecindario en la colonia Guerrero donde vivo. Bueno, donde vivía. Donde tenía una habitación que rentaba por 800 pesos al mes en una vecindad vieja.
Era un cuarto pequeño, sin ventanas, con humedad en las paredes. Pero era mío. Era el primer techo que tenía sobre mi cabeza en años. Ricardo sintió que su estómago se hundía. El proyecto Guerrero... Sí, tu proyecto. Hace 2 meses llegaron los abogados con las órdenes de desalojo. Nos ofrecieron 150,000 pesos de compensación. Sonaba como mucho dinero, ¿verdad? Pero con eso no puedes comprar nada en esta ciudad, Ricardo. Nada. Los departamentos más baratos en zonas marginales cuestan al menos $500,000. Y eso es en zonas donde no querrías vivir ni aunque te pagaran. Pero la ley está de tu lado, lo sé, interrumpió Javier. Tienen todos los permisos, todos los papeles en orden. Seguramente pagaron a quien tenían que pagar para que todo procediera sin problemas. Así funciona este negocio, ¿verdad? Lo sé porque yo estuve en él. La diferencia es que yo nunca habría desalojado a 50 familias para construir departamentos que solo los ricos pueden comprar. Ricardo quería defenderse, quería argumentar que todo había sido legal, que habían seguido los procedimientos correctos, pero las palabras de su padre resonaban en su mente. Hay una línea entre ser un buen empresario y ser un desalmado. La semana pasada nos sacaron, dijo Javier, literalmente. Policías con equipo antimotines, como si fuéramos criminales. Yo traté de explicarles que no tenía a dónde ir, que todo lo que tenía estaba en ese cuarto. Me dijeron que me metiera en mi moto y me largara, o me llevarían arrestado por desacato a la autoridad. Se pasó una mano por el cabello gris y despeinado. Perdí todo, Ricardo. Las pocas cosas que tenía, unas mantas, una pequeña estufa de campamento, fotografías de María Elena que había guardado todos estos años. Todo quedó en ese cuarto porque no me dieron tiempo de sacar nada. Solo me dejaron llevar lo que podía cargar en la moto, y eso no era mucho. Tío Javier, yo no sabía... ¿Habrías cambiado algo si lo hubieras sabido?, preguntó Javier, y la pregunta no sonaba acusatoria, solo genuinamente curiosa. ¿O soy solo un número más en tus hojas de cálculo? La unidad 23B de la vecindad Los Arcos. Así es como aparezco en tus documentos, ¿verdad? No como Javier Rodríguez, el hombre que te enseñó a andar en bicicleta, solo como un obstáculo más para tus ganancias. El silencio cayó de nuevo sobre la sala. Afuera, el ruido de la ciudad continuaba indiferente. Claxones, sirenas, el murmullo eterno de la metrópoli. Pero adentro, en esa sala de visitas con sus muebles de diseñador y su café de cortesía, 2 hombres se enfrentaban a las ruinas de quienes habían sido y quienes se habían convertido. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque apenas era un susurro. ¿Qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Javier negó con la cabeza lentamente. No vine aquí a pedirte limosna, Ricardo. No vine a suplicar por dinero o un lugar para vivir. Vine porque necesito que entiendas algo muy importante. Detrás de cada proyecto, de cada desarrollo, de cada número en tus reportes, hay personas. Personas con historias, con familias, con sueños. Personas que solo quieren sobrevivir día a día en una ciudad que cada vez es más cara, más difícil, más hostil con los que no tienen. Se puso de pie, y Ricardo hizo lo mismo automáticamente. «Vine a pedirte que reconsideres la segunda fase de tu proyecto», dijo Javier, sacando unos papeles doblados de su bolsillo. «Hay otras 3 vecindades en esa área que están en tu lista para demoler. Son 130 familias más, Ricardo. 130 familias que van a terminar en la calle, como yo. Pero a diferencia de mí, muchas de ellas tienen niños. Niños que van a dormir en albergues, o peor, en las calles». Le extendió los papeles a Ricardo. «Estos son testimonios que recolecté. Historias de las familias que van a ser desalojadas. Hay una señora de 75 años que vive sola y recibe una pensión de 1,500 pesos al mes.
Hay una familia con un niño con parálisis cerebral que necesita terapias constantes. Hay un joven de 23 años que mantiene a sus 5 hermanos menores porque sus padres murieron en un accidente. Todas estas personas van a perder sus hogares si tu proyecto continúa. Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas. Podía ver escritura a mano, algunas con faltas de ortografía, otras con letra temblorosa de personas mayores. Cada página era una súplica, un ruego de no ser borrados de la única ciudad que conocían. «Tío Javier, yo...» Un toque fuerte en la puerta los interrumpió. Mónica entró rápidamente, con una expresión de urgencia en su rostro. «Señor Mendoza, disculpe la interrupción, pero seguridad dice que hay un problema en el estacionamiento. Al parecer, la motocicleta del señor está bloqueando la entrada y hay una grúa en camino». Javier suspiró, como si este fuera solo un problema más en una vida llena de ellos. «Tengo que irme. Como te dije, no puedo permitirme que se lleven mi moto. Es lo único que tengo». Caminó hacia la puerta, pero se detuvo y volteó hacia Ricardo una última vez. «Solo piénsalo, Ricardo. Eso es todo lo que te pido. Lee esos testimonios, visita esas vecindades antes de que las demoledoras lleguen. Mira a los ojos de esas personas y diles que sus hogares valen menos que tus ganancias. Si puedes hacer eso y seguir durmiendo tranquilo por las noches, entonces no hay nada más que decir». «Espera». Ricardo dio un paso hacia él. «¿Dónde puedo encontrarte? ¿Cómo puedo contactarte si quiero hablar más?» Javier sonrió con tristeza. «Generalmente estoy en el semáforo de Reforma y Sevilla por las mañanas, limpiando parabrisas. O puedes encontrarme haciendo entregas en la zona de Polanco, si es que alguien me contrata ese día. No es difícil encontrar a un hombre en una itálica destartalada con todas sus posesiones amarradas en la parte trasera. Somos bastante visibles, los invisibles de esta ciudad». Con esas palabras, Javier salió de la sala de visitas. Ricardo lo siguió hasta el pasillo, observando cómo su antiguo padrino caminaba hacia el elevador con la espalda encorvada por años de cargar el peso de la pérdida y la supervivencia. Cuando las puertas del elevador se cerraron, Ricardo se quedó allí parado, sosteniendo los papeles arrugados con los testimonios de las familias. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su padre. «Ven a mi oficina, ahora». Ricardo guardó los papeles en el bolsillo interior de su saco y caminó hacia la oficina de su padre, sintiendo como si cada paso lo llevara más profundo en un abismo del que no estaba seguro de querer salir. La oficina de don Augusto Mendoza era el corazón del imperio que había construido durante más de 4 décadas. Era más grande que la de Ricardo, más sobria, con menos ostentación, pero más clase. Las paredes estaban forradas con madera de caoba auténtica, no las imitaciones que tanto se usaban ahora. Los estantes contenían libros reales que había leído, no decoraciones para impresionar clientes. Y en la pared detrás de su escritorio, en lugar de premios y portadas de revistas, había fotografías familiares, su difunta esposa, Ricardo de niño, y una foto antigua y descolorida de 2 hombres jóvenes con cascos de construcción, sonriendo con los brazos sobre los hombros del otro frente a un edificio a medio construir. Ricardo se detuvo al ver esa fotografía. Nunca antes había prestado atención a ella, relegada como estaba a una esquina del marco de fotos. Pero ahora, después de ver a Javier, la reconocía claramente. Su padre, quizás de 30 años, y Javier Rodríguez, igual de joven, en los primeros días de su sociedad. «Fue tomada en 1985», dijo don Augusto desde su escritorio, siguiendo la mirada de su hijo. «Nuestro primer proyecto juntos, un edificio de departamentos en la colonia Roma. Trabajamos día y noche durante 2 años. Javier era el arquitecto, yo manejaba las finanzas. Éramos imparables, o al menos así lo creíamos». Ricardo se sentó en una de las sillas frente al escritorio de su padre, sin decir nada todavía.
Don Augusto se reclinó en su silla, estudiando a su hijo con esos ojos grises que parecían ver a través de cualquier mentira o excusa. «Mónica me dijo quién era tu visitante», continuó su padre. «Javier Rodríguez. No había escuchado ese nombre en años. ¿Qué quería?» Ricardo sacó los papeles doblados de su bolsillo y los colocó sobre el escritorio. Vino a hablar sobre el proyecto Guerrero. Él vivía en una de las vecindades que desalojamos. Don Augusto tomó los papeles, ajustándose los lentes de lectura que colgaban de una cadena en su cuello. Comenzó a leer, su expresión cambiando ligeramente con cada página. No era sorpresa lo que mostraba su rostro, sino algo más complejo. Reconocimiento, quizás, o validación de algo que ya sospechaba. Después de varios minutos, dejó los papeles sobre el escritorio y se quitó los lentes. «Así que Javier está viviendo en las calles», dijo, su voz cargada de algo que Ricardo no había escuchado antes de su padre. Remordimiento. Sabía que las cosas habían ido mal para él después de que María Elena murió. Traté de contactarlo, de ofrecerle ayuda, pero nunca respondió mis llamadas. Eventualmente dejé de intentarlo, pensé que quería estar solo. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó Ricardo. «¿Por qué nunca me contaste qué había pasado con él?». Don Augusto suspiró, un sonido profundo que parecía venir de lo más hondo de su ser. «Porque era más fácil olvidar, hijo. Más fácil seguir adelante con el negocio y no mirar atrás a los que se quedaron rezagados. Porque cada vez que pensaba en Javier, en cómo terminó nuestra amistad, tenía que enfrentar mis propios errores. Y yo, como tú, prefería no hacerlo». Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía ante ellos. «Cuando Javier y yo nos separamos», comenzó don Augusto, «no fue solo por diferencias empresariales, fue por algo más profundo. Él veía cada proyecto como una oportunidad de ayudar a las comunidades. Yo veía cada proyecto como una oportunidad de crecer, de expandirme, de ganar más. Ambos teníamos razón en cierto sentido, pero también ambos estábamos equivocados. Él era demasiado idealista para este negocio brutal. Yo era demasiado pragmático para mantener mi alma intacta. ¿Qué pasó realmente entre ustedes?». Don Augusto volteó a ver a su hijo, y en sus ojos había una vulnerabilidad que Ricardo rara vez veía. «Hubo un proyecto en Tepito hace 22 años. Un complejo de viviendas populares. Javier había diseñado todo con la comunidad, planes hermosos que realmente habrían mejorado el área, pero las ganancias iban a ser mínimas. Mientras tanto, otro desarrollador me ofreció una asociación en un proyecto más grande en Santa Fe, algo que garantizaba ganancias enormes, pero que desplazaría a cientos de familias. Hizo una pausa, el peso de la memoria claramente pesado sobre sus hombros. Le dije a Javier que deberíamos tomar el proyecto de Santa Fe. Él se negó. Dijimos cosas horribles el uno al otro. Él me acusó de venderme, de traicionar los principios con los que habíamos empezado. Yo lo acusé de ser un soñador que nunca entendería cómo funciona el mundo real. La sociedad se disolvió esa misma semana. Yo tomé el proyecto de Santa Fe y Javier intentó continuar con el de Tepito por su cuenta. Y yo me hice rico, hijo. Muy rico. El proyecto de Santa Fe fue el primero de muchos. Cada uno más grande, más rentable, más exitoso. Construí este imperio sobre las mismas decisiones que causaron que Javier y yo nos separáramos. Y él se quedó luchando con su idealismo hasta que la vida lo quebró. Don Augusto regresó a su escritorio y se sentó pesadamente. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que tenía razón. Javier tenía razón. Podríamos haber encontrado un balance. Podríamos haber crecido como empresa mientras seguíamos ayudando a las comunidades, pero yo elegí el dinero sobre la amistad, sobre los principios, sobre hacer lo correcto. Y ahora miro a mi alrededor y veo un imperio construido sobre las ruinas de lo que pudo haber sido algo mejor.
Ricardo sintió una conexión con su padre que no había sentido en años. Siempre había visto a don Augusto como una fuerza imparable, un titán de los negocios sin debilidades ni remordimientos. Pero ahora veía algo diferente, un hombre que cargaba con el peso de sus decisiones, un hombre que quizás no dormía tan tranquilo como parecía. «¿Qué hago, papá?», preguntó Ricardo, su voz sonando joven y perdida. «¿Cómo arreglo esto?». Don Augusto tomó los papeles de los testimonios y los miró de nuevo. «Primero, vas a leer cada uno de estos testimonios. Vas a tomarlos en serio, no como obstáculos para tus ganancias, sino como las voces de personas reales, con vidas reales. Segundo, vas a visitar esas vecindades que planeas demoler. Vas a conocer a esas familias, a mirarlas a los ojos. Y tercero, se detuvo, mirando a su hijo con una intensidad que lo hacía sentir como si estuviera siendo pesado en una balanza. Tercero, vas a decidir qué tipo de hombre quieres ser. Puedes seguir mi camino y construir un imperio sobre las espaldas de los menos afortunados. O puedes encontrar otro camino, uno que yo nunca tuve el valor de tomar. No voy a decirte qué hacer, Ricardo. Esta decisión es tuya. Pero el consejo, los inversionistas, van a querer que continuemos con el proyecto tal como está planeado. «Que se vayan al carajo», dijo don Augusto, y la crudeza de las palabras, viniendo de un hombre tan formal, sorprendió a Ricardo. «Esta es nuestra empresa, hijo. Yo tengo el 60% de las acciones, tú tienes el 25%. Entre los dos podemos hacer lo que queramos. Los inversionistas pueden quejarse todo lo que quieran, pero al final la decisión es nuestra». Don Augusto se puso de pie y rodeó el escritorio, colocando una mano sobre el hombro de Ricardo. «Cuando te vi arrodillado frente a Javier, cuando Mónica me contó que habías caído de rodillas al reconocerlo, supe que algo había cambiado en ti. Esa humillación que sentiste, esa vergüenza, no la desperdicies, úsala. Deja que te transforme en algo mejor de lo que eres ahora». Ricardo sintió lágrimas picando en sus ojos. No podía recordar la última vez que había llorado. Yo fui tan cruel con él, papá. En el semáforo, antes de saber quién era, le dije cosas horribles. Lo llamé parásito, fracasado. Le dije que su familia probablemente lo había abandonado porque era un fracaso. La mano de don Augusto apretó su hombro con más fuerza. «Lo sé, hijo. Y no puedes deshacer esas palabras, pero puedes honrarlas haciendo lo correcto ahora. Las palabras hirieron, pero las acciones pueden curar». Ricardo asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «¿Qué le pasó a tu proyecto de Tepito con Javier, el que nunca se realizó?». Don Augusto soltó una risa amarga. «Permanece allí hasta el día de hoy, sin desarrollar. El terreno sigue siendo mío, técnicamente. Lo compré cuando Javier no pudo seguir pagando su parte. Ha estado vacío por 20 años, esperando. A veces manejo por allí y lo veo, ese lote baldío cubierto de basura y grafiti, y pienso en lo que pudo haber sido si no hubiera sido tan codicioso». Una idea comenzó a formarse en la mente de Ricardo, todavía vaga pero creciendo con cada segundo. «¿Y si...?» comenzó, pero se detuvo, no estando seguro de cómo articular el pensamiento. «¿Sí qué?», preguntó su padre. «¿Y si usamos ese terreno? ¿Y si en lugar de demoler más vecindades en Guerrero, construimos algo allí en Tepito? Algo accesible, algo que realmente ayude a las personas que estamos desplazando». Don Augusto se quedó en silencio por un momento, considerando. «Sería caro. Tepito no es una zona atractiva para la mayoría de los desarrolladores. No veríamos las mismas ganancias que en Polanco o Guerrero. Pero no perderíamos dinero, ¿verdad?». «No, probablemente no. Sería sostenible. Ni ganancias enormes ni pérdidas. Justo en el punto de equilibrio, tal vez con una ganancia modesta». «Entonces hagámoslo», dijo Ricardo con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. «Usemos el proyecto de Tepito de Javier. Actualicémoslo, modernícelo.
pero mantengamos el espíritu original y ofrezcamos a las familias de Guerrero que están en lista para desalojo la opción de mudarse allí a precios que puedan pagar. Don Augusto estudió a su hijo por un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro, la primera sonrisa genuina que Ricardo había visto en su padre en años. ¿Sabes qué? Es una idea terrible desde un punto de vista de ganancias. El consejo va a odiarlo. Los inversionistas van a quejarse, pero es lo correcto, y después de 22 años de cargar con el error de no hacerlo la primera vez, creo que es momento de enmendar ese error. Ricardo sintió una mezcla de alivio y terror. Estaba a punto de cambiar completamente el rumbo de su carrera, posiblemente arriesgando su reputación en la industria. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que tenía significado más allá de los números en una hoja de cálculo. «Necesito encontrar a Javier», dijo Ricardo. «Necesito disculparme apropiadamente y pedirle su ayuda con el proyecto. Él conoce esas comunidades mejor que nadie». «Ve», dijo don Augusto. «Y Ricardo, llévale esto». Sacó su chequera del cajón del escritorio y escribió rápidamente. Arrancó el cheque y se lo entregó a Ricardo. La cantidad hacía que Ricardo jadeara. 500,000 pesos. «No es caridad», explicó don Augusto. «Es un anticipo del salario que le vamos a pagar como consultor del proyecto. Si va a ayudarnos a diseñar esto correctamente, merece ser compensado apropiadamente. Y Ricardo, también toma esto». Sacó otro papel del cajón, uno viejo y amarillento. Era un documento de propiedad. «Este es el terreno de Tepito. Está a mi nombre, pero técnicamente la mitad le pertenecía a Javier cuando nos separamos. Nunca lo compensé por su parte porque él nunca la reclamó. Devuélvesela. Es lo mínimo que puedo hacer después de todos estos años». Ricardo tomó ambos documentos, sintiéndose abrumado por el peso de lo que su padre le estaba confiando. No era solo dinero o propiedad, era una oportunidad de redención tanto para él como para su padre. «Ve», repitió don Augusto. «Y Ricardo, hazlo sentir orgulloso, hazme sentir orgulloso, pero más importante, hazte sentir orgulloso a ti mismo». Ricardo asintió guardando cuidadosamente los documentos en su portafolio. Salió de la oficina de su padre con un propósito que no había sentido en años, quizás nunca. Afuera, el día comenzaba a declinar. El sol de la tarde pintaba la ciudad de tonos naranjas y dorados, suavizando temporalmente la dureza del concreto y el smog. Ricardo miró su Rolex. Eran las 5:30 p.m. Si se apuraba, podría encontrar a Javier en el semáforo de Reforma y Sevilla, donde dijo que trabajaba por las mañanas. Con suerte, seguiría allí buscando algunas monedas más antes de que oscureciera. Bajó al estacionamiento y recogió su Mercedes del valet. Mientras conducía hacia Reforma, su mente no paraba de trabajar. Había tanto que hacer, tantas cosas que cambiar. Tendría que revisar todos los contratos del proyecto Guerrero, reunirse con los arquitectos para discutir el proyecto de Tepito, enfrentar al consejo con el nuevo plan. Pero primero tenía que encontrar a un hombre en una motocicleta destartalada y pedirle perdón. El tráfico en Paseo de la Reforma era, como siempre, una pesadilla. Ricardo avanzaba centímetro a centímetro entre miles de coches, todos desesperados por llegar a sus destinos. El sol se estaba poniendo, tiñendo el ángel de la independencia de un dorado brillante que casi hacía que la ciudad pareciera hermosa, casi hacía olvidar el smog y el caos. Ricardo llegó al cruce de Reforma y Sevilla justo cuando el semáforo cambiaba a rojo. Miró frenéticamente alrededor, buscando la motocicleta itálica destartalada, al hombre con el casco agrietado, pero no lo veía por ningún lado. El semáforo cambió a verde. Los coches detrás de él comenzaron a tocar el claxon. Ricardo avanzó.
pero mantuvo su velocidad lenta, escaneando cada esquina, cada banco, cada grupo de personas. Dio la vuelta a la cuadra, pasó por el mismo semáforo de nuevo. Nada. Comenzaba a oscurecer. Los edificios encendían sus luces, creando un resplandor artificial que competía con los últimos rayos del sol. Ricardo sintió pánico creciendo en su pecho. ¿Y si Javier había decidido irse a otro lado? ¿Y si nunca lo encontraba de nuevo? Condujo durante casi 2 horas, recorriendo las calles de Polanco, bajando por Masaryk, pasando por todos los semáforos importantes donde alguien podría limpiar parabrisas. Cuando las manecillas de su Rolex marcaban las 7:45 p.m., Ricardo estaba a punto de rendirse. Fue entonces cuando lo vio. No estaba en un semáforo, estaba en un pequeño parque cerca de la colonia Juárez, sentado en una banca bajo un farol que parpadeaba. Su moto estaba estacionada cerca, con las bolsas de plástico todavía amarradas. Javier tenía un taco a medio comer en una mano y estaba mirando al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer a pesar de la contaminación lumínica. Ricardo estacionó su Mercedes en doble fila, sin importarle los claxones de protesta. Salió corriendo del coche, su traje Armani completamente arrugado ahora, su perfectamente peinado cabello despeinado por el viento. ¡Javier!, gritó corriendo hacia el parque. ¡Tío Javier! Javier volteó sorprendido. Cuando reconoció a Ricardo, su expresión se volvió cautelosa. Ricardo llegó a la banca, jadeando, doblándose para recuperar el aliento. No estaba acostumbrado a correr. Su membresía del gimnasio era más para impresionar que para usar. «Ricardo», dijo Javier con incertidumbre, «¿qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?» «He estado buscándote durante 2 horas», respondió Ricardo entre respiraciones. «Necesito hablar contigo, por favor». Javier señaló el espacio en la banca junto a él. Ricardo se sentó, consciente de que su traje de $3,000 estaba tocando la banca sucia y pintada con grafiti. Hace unas horas eso le habría molestado. Ahora no le importaba en absoluto. «Primero», comenzó Ricardo volteando para mirar directamente a Javier, «necesito pedirte perdón por lo que te dije en el semáforo, por las palabras crueles, por tratarte como si fueras menos que humano. No hay excusa para lo que hice. No importa que no te reconociera, no importa que estuviera de mal humor. Estuvo mal, completamente mal, y lo lamento más de lo que puedo expresar». Javier lo observó con esos ojos cafés que habían visto demasiado sufrimiento. «Aprecio la disculpa, Ricardo, de verdad, pero las disculpas son fáciles. Cambiar es difícil. Lo sé, y por eso no solo vengo a disculparme, vengo a pedirte ayuda». Le contó todo, la conversación con su padre, la idea del proyecto de Tepito, el plan de ofrecer viviendas accesibles a las familias que iban a ser desalojadas. Mientras hablaba, sacó el cheque y el documento de propiedad de su portafolio y los colocó en las manos de Javier. «Este cheque es un anticipo de tu salario como consultor principal del proyecto», explicó Ricardo. «Y este documento te devuelve la propiedad que te correspondía del terreno de Tepito. Mi padre necesitamos tu ayuda para hacer esto bien, para hacerlo como tú habrías querido hacerlo desde el principio». Javier miró los documentos con incredulidad. Sus manos temblaban mientras leía el cheque, como si no pudiera creer la cantidad escrita allí. «Ricardo, esto es demasiado. No puedo aceptar». «Por favor», interrumpió Ricardo, y su voz se quebró. «Por favor, déjame hacer esto. Déjanos hacer esto bien. No puedo deshacer lo que te pasó. No puedo devolverte a María Elena, no puedo devolverte los años que perdiste en las calles, pero puedo ofrecerte la oportunidad de hacer realidad el sueño que tuviste hace 20 años. Tu visión de construcciones que ayuden a las comunidades, no que las destruyan». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas curtidas de Javier. Cubrió su rostro con una mano, sus hombros temblando con sollozos contenidos durante años. «Yo no sé si recuerdo cómo», susurró entre lágrimas. «Han pasado tantos años, ya ni siquiera sé si puedo».
Si puedes, dijo Ricardo firmemente, poniendo su mano sobre el hombro de Javier. Los planos originales todavía existen. Mi padre los guardó todos estos años, y no tienes que hacerlo solo. Tendrás todo el equipo de Grupo Mendoza apoyándote. Arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, lo que necesites. Javier bajó su mano, revelando un rostro marcado por lágrimas, pero también por algo que no había estado allí antes: esperanza. ¿Y las familias que ya fueron desalojadas?, preguntó. ¿Las que perdieron sus hogares en la primera fase del proyecto Guerrero? Ricardo había pensado en eso durante su búsqueda. Vamos a contactarlas. Vamos a ofrecerles compensación adicional y prioridad en las nuevas viviendas de Tepito. No puedo devolverles sus casas originales, pero puedo darles la opción de un nuevo hogar digno a un precio que puedan pagar. ¿Y tú?, preguntó Javier. ¿Qué ganas tú con todo esto? Porque sé que no vas a hacer las ganancias que esperabas. Ricardo pensó en la pregunta. ¿Qué ganaba? Dinero, ciertamente menos. Prestigio en la industria. Probablemente lo perdería. La aprobación de otros empresarios que medían el éxito solo en términos de ganancias, definitivamente no, pero ganaría algo más importante. Gano la oportunidad de mirarme en el espejo y no odiar al hombre que veo, respondió honestamente. Gano la oportunidad de ser alguien de quien mi padre puede estar orgulloso. Y gano la oportunidad de devolver un poco de la dignidad que te quité esta mañana, no solo a ti, sino a todas las personas a las que he tratado como números en lugar de personas. Javier lo observó por un largo momento, estudiando su rostro como si buscara señales de engaño o falsedad. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien», dijo. «Voy a ayudarte. No por el dinero, aunque no voy a mentir y decir que no lo necesito desesperadamente. Voy a ayudarte porque creo que realmente quieres cambiar. Y porque el proyecto que tu padre y yo imaginamos hace tantos años merece finalmente ver la luz». Ricardo sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Extendió su mano y Javier la tomó. No fue un apretón de manos corporativo, todo firmeza y poder. Fue el apretón de dos personas que habían encontrado algo valioso en medio de las ruinas. Una segunda oportunidad. «Hay una cosa más», dijo Ricardo. «Esa moto tuya, necesitamos conseguirte algo mejor, y ropa nueva, y un lugar donde quedarte. No puedo tenerte trabajando como consultor principal si estás preocupándote por dónde vas a dormir cada noche». Javier rió, una risa genuina que hizo que años parecieran borrarse de su rostro. ¿Sabes qué es lo irónico? Esa moto, esa horrible itálica que apenas funciona, la conseguí cerca del terreno de Tepito. Es como si el destino me hubiera estado preparando para este momento todo este tiempo. «¿El destino o la justicia poética?», sonrió Ricardo. «Ven, vamos a conseguirte una habitación de hotel por esta noche. Mañana empezamos con todo lo demás. Ahora, pero son casi las 8. Ahora», insistió Ricardo. «Y después vamos a cenar algo apropiado. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo más que tacos de la calle?» «Oye, no insultes a los tacos de la calle», protestó Javier con una sonrisa. «Son deliciosos». «Tienes razón, lo siento», rió Ricardo. «Pero aún así, te mereces una buena cena. Mi regalo». Ayudó a Javier a recoger sus cosas de la moto, metiéndolas en la cajuela de su Mercedes. Conducir la itálica de Javier hasta un lugar seguro, donde pudieran estacionarla, requirió algunos arreglos, pero finalmente encontraron un garaje pagado cerca del hotel donde Ricardo había decidido hospedar a Javier. El hotel era el Four Seasons, uno de los más lujosos de la ciudad. El personal miró a Javier con evidente desaprobación cuando entraron, con Ricardo en su traje arrugado y Javier en su ropa sucia y rasgada. Pero cuando Ricardo mostró su tarjeta American Express Centurion, las actitudes cambiaron inmediatamente. «Una habitación para mi amigo», ordenó Ricardo. «Y por favor, envíen al cuarto una selección completa de ropa de hombre, talla». Miró a Javier. «¿Grande?».
Extra grande, corrigió Javier con vergüenza. He perdido mucho peso, pero mi estructura siempre ha sido grande. Extra grande, repitió Ricardo al recepcionista. Camisas, pantalones, ropa interior, zapatos, todo. Y envíen también artículos de tocador, rasuradoras, champú, todo lo que un huésped pueda necesitar. El recepcionista, un joven impecable con un blazer negro, asintió profesionalmente aunque sus ojos mostraban sorpresa. Por supuesto, señor Mendoza. ¿Algo más? Sí, dijo Ricardo pensando. Un paquete completo de spa para mañana a primera hora. Corte de cabello, afeitada, masaje, lo que sea que ofrezcan. ¿Por cuánto tiempo desea reservar la habitación? Ricardo miró a Javier, quien se veía completamente abrumado por todo esto. Por el momento, una semana. Después veremos. Les dieron la llave de una habitación en el piso 12. Mientras subían en el elevador, Javier no dejaba de mirar alrededor, como si todo esto fuera un sueño del que pudiera despertar en cualquier momento. «Ricardo, esto es demasiado», murmuró. «El cheque, la habitación, la ropa, es demasiado». «No lo es», respondió Ricardo firmemente. «Si vamos a trabajar juntos, necesitas estar en condiciones de trabajar. Eso significa tener un lugar estable donde dormir, ropa apropiada y no tener que preocuparte por tu próxima comida. Considéralo parte de tu paquete de beneficios como consultor». La habitación era hermosa, amplia, con una cama king size, ventanas del piso al techo con vista a la ciudad iluminada, un baño de mármol con tina de hidromasaje y amenidades que probablemente costaban más de lo que Javier había comido en un mes. Javier entró lentamente, tocando las cosas con cuidado como si tuviera miedo de romperlas. Se paró frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «hace 3 años dormí bajo ese puente de allá». Señaló hacia el horizonte. Podía ver las luces de hoteles como este y pensar que eran de otro mundo, un mundo al que nunca podría regresar. Y ahora estoy aquí, mirando hacia donde solía estar. Es surrealista. Ricardo se paró junto a él en la ventana. «El mundo puede ser cruel, tío Javier, pero también puede ser redentor. A veces, la vida nos da segundas oportunidades. Y cuando las recibimos, tenemos que aferrarnos a ellas con todo lo que tenemos». Un toque en la puerta interrumpió el momento. Era el servicio del hotel con la primera tanda de ropa. Ricardo propinó una generosa propina al botones y colocó las cajas sobre la cama. «Date un baño, pruébate la ropa», dijo Ricardo. «Te espero abajo en el restaurante del hotel en 1 hora. Vamos a cenar apropiadamente y a planear cómo va a ser esto». «Ricardo». Javier lo detuvo antes de que saliera. «Gracias. No solo por esto, por el hotel y la ropa. Gracias por darme la oportunidad de sentirme humano de nuevo, de sentir que valgo algo». Ricardo sintió un nudo en su garganta. «Siempre valiste algo, tío Javier. Yo fui el que estuvo ciego para verlo. Nos vemos en 1 hora». Salió de la habitación y regresó a su Mercedes en el estacionamiento del hotel. Por primera vez en horas, tuvo un momento para procesar todo lo que había pasado. Este día había comenzado como cualquier otro. Él, el exitoso ejecutivo en su Mercedes caro, burlándose de alguien que consideraba inferior. Y terminaría con él cenando con ese mismo hombre, planeando un proyecto que probablemente dañaría su reputación, pero salvaría su alma. Ricardo sacó su teléfono y llamó a su padre. «Papá», dijo cuando don Augusto contestó. «Lo encontré. Está de acuerdo en ayudarnos. Vamos a hacerlo realidad». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego Ricardo escuchó algo que nunca había escuchado antes, su padre llorando suavemente. «Bien hecho, hijo», dijo don Augusto con voz quebrada. «Bien hecho». 1 hora después, Ricardo esperaba en el restaurante del hotel, un lugar elegante con manteles blancos y cristalería fina. Había pedido una mesa privada en una esquina, lejos de los otros comensales. Cuando Javier apareció, Ricardo casi no lo reconoció. Se había bañado, afeitado
y llevaba puesto uno de los trajes casuales que el hotel había enviado, pantalones de vestir negros, una camisa blanca de botones y zapatos de cuero brillantes. Su cabello, ahora limpio y húmedo, todavía era largo y gris, pero peinado hacia atrás, se veía distinguido en lugar de descuidado. Más que el cambio físico, era su postura lo que era diferente. Caminaba más erguido, con su cabeza levantada en lugar de mirando al suelo. Era como ver a un hombre resurgir de las cenizas de quien había sido. «Te ves bien, tío Javier», dijo Ricardo, levantándose para saludarlo. «Me siento extraño», admitió Javier sentándose. «Me había acostumbrado tanto a ser invisible, a pasar desapercibido. Ahora la gente me mira y no sé cómo reaccionar». «Acostúmbrate», sonrió Ricardo. «A partir de ahora vas a ser muy visible». Ordenaron cena. Para Ricardo, un filete término medio con papas. Para Javier, después de mirar el menú con ojos húmedos, un mole poblano con arroz y tortillas hechas a mano. «María Elena solía hacer el mejor mole», dijo Javier mientras esperaban la comida. Pasaba horas en la cocina, tostando los chiles, moliendo los ingredientes. Decía que el secreto estaba en la paciencia, en no apurar el proceso. Hace años que no como mole de verdad. La comida llegó, y por varios minutos simplemente comieron en silencio. Ricardo observaba cómo Javier saboreaba cada bocado, cerrando los ojos para apreciar los sabores. Era como ver a alguien redescubrir una parte de sí mismo que había pensado perdida para siempre. «Entonces», dijo Ricardo finalmente, «hablemos de logística. Mañana por la mañana, después de que te arregles en el spa, vamos a las oficinas. Necesito presentarte al equipo de arquitectura y empezar a revisar los planos originales del proyecto Tepito. También necesitamos visitar el terreno, ver en qué condiciones está después de tantos años». Javier asintió, limpiándose la boca con su servilleta. «Va a necesitar mucho trabajo. 20 años de abandono no pasan sin dejar marca. Probablemente haya invasiones, basura acumulada, quizás hasta construcciones ilegales. Lo manejaremos», dijo Ricardo con confianza. «El presupuesto para esto va a ser significativo. Mi padre ya dio luz verde. Y el consejo, los inversionistas. Habrá resistencia», admitió Ricardo. «Algunos van a estar furiosos, pero mi padre y yo tenemos el control mayoritario. Al final, su opinión es consultiva, no decisiva». Javier se reclinó en su silla, girando su copa de agua entre sus manos. «Ricardo, necesito que entiendas algo. Este proyecto no puede ser solo otro desarrollo con un toque de responsabilidad social. Para hacer que la empresa se vea bien, tiene que ser real. Tiene que realmente ayudar a la gente». «Lo entiendo». No creo que lo entiendas completamente», insistió Javier, su voz tomando un tono más serio. «Las personas que vamos a ayudar no necesitan caridad ni lástima. Necesitan dignidad. Necesitan hogares que no solo sean baratos, sino también seguros, bien construidos, en comunidades con acceso a servicios. Necesitan sentir que son parte de algo, no solo beneficiarios de la generosidad de ricos que quieren sentirse bien consigo mismos». «Tienes razón», dijo Ricardo, y lo decía sinceramente. «¿Cómo nos aseguramos de hacerlo bien?» «Involucrando a la comunidad desde el principio», respondió Javier, y Ricardo podía ver la pasión encenderse en sus ojos. «No imponemos un diseño desde arriba. Los consultamos, les preguntamos qué necesitan, qué quieren. Talleres comunitarios, grupos focales, sesiones de diseño participativo. Hacemos que sientan que es su proyecto, no el nuestro». «Eso va a tomar tiempo», observó Ricardo. «Sí, y va a requerir paciencia. Pero ese siempre fue el problema entre tu padre y yo. Él quería resultados rápidos, ganancias inmediatas. Yo entendía que construir comunidades toma tiempo, requiere inversión no solo de dinero, sino de esfuerzo y compromiso genuino». Ricardo asintió pensativamente. «¿Qué más?».
Necesitamos contratar localmente tanto como sea posible, dar empleos a personas de Tepito, capacitarlas si es necesario. La construcción debe ser una oportunidad de desarrollo para la comunidad, no solo otra cosa que les pasa sin su participación. En el diseño en sí, Javier sonrió, y en esa sonrisa Ricardo vio un destello del hombre apasionado que alguna vez fue. Espacios mixtos, no solo departamentos, sino también áreas comerciales para pequeños negocios. Guarderías para que las madres trabajadoras tengan donde dejar a sus hijos. Centros comunitarios. Áreas verdes donde los niños puedan jugar de forma segura. Clínicas de salud accesibles. Todo integrado, todo pensado para crear una comunidad funcional, no solo un edificio lleno de unidades de vivienda. Mientras Javier hablaba, Ricardo tomaba notas en su teléfono. Podía ver la visión tomando forma, transformándose de una vaga idea de redención en un proyecto concreto con propósito y significado. «Va a ser caro», dijo Ricardo después de un momento. «Va a valer la pena», respondió Javier, «y no tiene que ser no rentable. Si lo hacemos bien, si creamos un modelo que realmente funcione, podríamos replicarlo en otros lugares. Podría convertirse en la nueva dirección de Grupo Mendoza. Desarrollo comunitario sostenible. No solo éticamente correcto, sino también un modelo de negocio viable a largo plazo». Ricardo consideró esto. Javier tenía razón. Si podían demostrar que era posible construir de manera responsable y aún así mantener la empresa operando, podrían liderar un cambio en toda la industria. «Me gusta», dijo Ricardo. «Me gusta mucho, pero va a requerir un cambio completo en cómo operamos, no solo en este proyecto, sino en todos los proyectos futuros». «¿Estás listo para eso?», preguntó Javier. «Porque una cosa es hacer un proyecto como este como forma de expiar culpas. Otra cosa es comprometerte con un cambio fundamental en quién eres como empresario y qué representa tu empresa». Ricardo pensó en la pregunta de su padre: ¿qué tipo de hombre quieres ser? También pensó en cómo se había sentido al ver a Javier en esa sala de visitas, en la vergüenza aplastante de reconocer al hombre del que se había burlado. Pensó en todos los otros Javieres que había ignorado o menospreciado a lo largo de su carrera, reduciendo vidas complejas a números en hojas de cálculo. «No voy a mentir y decir que va a ser fácil», admitió Ricardo. «Voy a tener que desaprender muchos hábitos, cambiar mi forma de pensar. Va a haber momentos en los que voy a querer volver a lo que es familiar, a lo que es más rentable. Pero sí, estoy listo, o al menos estoy listo para intentarlo, y tener tu guía, tu experiencia, va a hacer toda la diferencia». Javier levantó su copa de agua en un brindis. «Por segundas oportunidades entonces, para ambos». Ricardo levantó su propia copa. «Por segundas oportunidades, y por hacer las cosas bien esta vez». Sus copas se tocaron con un suave clink, que de alguna manera sonó como una promesa, como el inicio de algo nuevo y importante. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de la vida de Ricardo. El anuncio del cambio de dirección en el proyecto Guerrero fue recibido con reacciones mixtas. El consejo, como se esperaba, estaba dividido. El licenciado Herrera lo apoyó, diciendo que era exactamente el tipo de liderazgo ético que la empresa necesitaba. El señor Campos también expresó su apoyo, pero otros 2 consejeros renunciaron en protesta, llamando al proyecto un suicidio financiero y a Ricardo un idealista ingenuo. La prensa de negocios fue cruel. Artículos con títulos como «Heredero Mendoza sacrifica ganancias por buena imagen» y «Es el fin de Grupo Mendoza» aparecieron en revistas especializadas. Ricardo fue eliminado de varias listas de ejecutivos exitosos y dejó de recibir invitaciones a eventos exclusivos de la industria. Pero también hubo respuestas positivas. Organizaciones de derechos humanos elogiaron el cambio.
Medios de comunicación enfocados en temas sociales publicaron artículos favorables y, lo más importante, las familias que iban a ser desalojadas comenzaron a sentir esperanza en lugar de desesperación. Javier se integró al equipo con una energía que sorprendió a todos, especialmente considerando de dónde venía. Con su dignidad restaurada, su salud mejorando con comidas regulares y atención médica, y un propósito renovado, el hombre que había sido se reafirmaba cada día más. Los talleres comunitarios que organizó fueron reveladores. Ricardo asistió a cada uno, escuchando historias de familias que habían vivido en esas vecindades por generaciones, de pequeños comerciantes que temían perder sus negocios, de ancianos que no querían morir lejos de los barrios que siempre habían conocido. Una tarde, durante una de estas sesiones comunitarias en un centro de usos múltiples en Tepito, una señora mayor de unos 70 años, llamada Doña Socorro, se acercó a Ricardo. Tenía el cabello completamente blanco amarrado en un moño y llevaba un delantal que olía a especias y masa de maíz. «¿Usted es Ricardo Mendoza?», preguntó con voz firme a pesar de su edad. «Sí, señora», respondió Ricardo. Doña Socorro lo estudió por un momento, sus ojos oscuros penetrantes detrás de sus lentes gruesos. «Mi nieto me contó sobre usted. Dice que es diferente, que realmente quiere ayudar. Yo le dije que no creyera, que los ricos solo miran por sus propios intereses. ¿Qué tiene que decir a eso?». Ricardo podía sentir que otros en la sala estaban escuchando, esperando su respuesta. «Señora», comenzó honestamente, «no puedo culparla por dudar. He sido exactamente el tipo de persona que usted describe. Alguien que solo miraba los números y las ganancias sin ver a las personas detrás. Pero algo cambió. Alguien me mostró el daño que estaba causando y me dio la oportunidad de hacerlo mejor. No espero que confíe en mí basándose solo en mis palabras, pero le pido que me dé la oportunidad de demostrárselo con acciones». Doña Socorro asintió lentamente. «Mi familia ha vivido en Tepito por 4 generaciones. Conozco cada calle, cada esquina. Si van a construir aquí, más les vale hacerlo con respeto por lo que este lugar significa para nosotros. Esa es exactamente la razón por la que Javier está liderando el proyecto», dijo Ricardo, señalando a Javier que estaba al otro lado de la sala hablando con un grupo de residentes. «Él entiende eso de una manera que yo estoy apenas aprendiendo». «Javier es buena gente», dijo Doña Socorro, y su expresión se suavizó ligeramente. «Viene aquí cada día, habla con todos, escucha de verdad. Mi nieto dice que antes vivía en las calles. ¿Es cierto?». «Sí, señora, es cierto». «Entonces él sabe lo que es no tener nada. Por eso confío en él». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Ricardo. «Pero usted, joven, usted va a tener que ganarse esa confianza». «Entiendo, señora, y haré todo lo posible por ganarla». Doña Socorro asintió y se alejó, pero antes de irse, volteó una última vez. «Mi nieto también me dijo que usted le dio un trabajo en la construcción, que lo van a capacitar. Eso cuenta para algo». Después de que se fue, Javier se acercó a Ricardo. «Doña Socorro te dio el interrogatorio». «Algo así», sonrió Ricardo. «Es intensa. Es la matriarca no oficial de esta comunidad. Si te ganas su respeto, te ganaste a todo Tepito. Es una de las razones por las que me aseguré de consultarle todo desde el principio». «¿Cómo lo llevas?», preguntó Ricardo. «Sé que has estado trabajando 12, 14 horas al día». Javier se veía cansado pero feliz, una combinación que Ricardo estaba aprendiendo a reconocer. «Estoy cansado pero vivo, Ricardo. Por primera vez en años me siento vivo. Cada día que vengo aquí y veo el progreso, cada vez que alguien me agradece por escucharlos, cada plano que dibujamos que incorpora sus ideas. Es como si todo por lo que pasé, todo el sufrimiento, tuviera propósito. Como si hubiera necesitado tocar fondo para entender realmente que era importante».
No puedo dejar de pensar, dijo Ricardo en voz baja, en cuántas personas como tú he ignorado en mi vida. ¿Cuántos tíos Javieres he pasado sin ver realmente, sin reconocer su humanidad? No puedes cambiar el pasado, dijo Javier poniendo una mano en su hombro, pero puedes cambiar el presente y el futuro. Cada decisión que tomes de ahora en adelante es una oportunidad de hacerlo mejor. El trabajo de demolición del terreno abandonado en Tepito tomó un mes. Lo que encontraron debajo de años de basura y negligencia era exactamente lo que Javier había predicho. Un espacio con potencial enorme, ubicado estratégicamente cerca de transporte público y comercios locales. Los planos originales de Javier de hace 22 años fueron actualizados y mejorados con tecnología moderna y las sugerencias de los talleres comunitarios. El diseño final era hermoso en su funcionalidad. 4 edificios de mediana altura organizados alrededor de una plaza central con áreas verdes, árboles nativos y espacios para que los vendedores locales pudieran operar legalmente sin ser hostigados por las autoridades. Cada edificio tendría departamentos de 1, 2 y 3 recámaras, todos con acceso a luz natural, ventilación cruzada y diseñados pensando en las necesidades de familias reales. En las plantas bajas habría locales comerciales para pequeños negocios, con rentas subsidiadas para los primeros 2 años para ayudar a los emprendedores a establecerse. El centro comunitario incluiría una guardería con personal capacitado, una clínica de salud que operaría en colaboración con el gobierno local, una biblioteca pequeña y salones de usos múltiples donde la comunidad podría reunirse para eventos, celebraciones o simplemente para pasar el tiempo. Pero lo más revolucionario era el modelo de propiedad. En lugar de simplemente vender o rentar los departamentos, se establecería una cooperativa de vivienda donde los residentes serían accionistas. Pagarían una cuota mensual accesible que eventualmente les daría propiedad parcial del edificio. Esto les daba no solo un hogar, sino también un activo que podrían heredar a sus hijos. Cuando Ricardo presentó el plan final al consejo, incluyendo los números financieros, hubo sorpresa. Sí, las ganancias serían menores que en un desarrollo tradicional, pero no habría pérdidas. El proyecto se pagaría a sí mismo en un plazo de 15 años y después de eso generaría ingresos constantes a través de las cuotas de mantenimiento de la cooperativa y las rentas de los espacios comerciales. No es tan rentable como podría ser, admitió Ricardo durante la presentación. Pero es sostenible, es ético y establece un precedente. Si esto funciona, y creo que funcionará, podemos replicar el modelo. Podemos convertirnos en líderes en desarrollo comunitario responsable, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. El licenciado Herrera fue el primero en hablar. Ricardo, hace 3 meses dudaba de ti. Pensaba que este proyecto sería un desastre. Pero has demostrado que es posible hacer negocios con conciencia. Tienes mi voto. Uno por uno, los otros consejeros expresaron su apoyo, algunos con entusiasmo, otros con reservas, pero reconociendo el mérito del plan. Al final de la junta, don Augusto se puso de pie. Había estado silencioso durante toda la presentación, simplemente observando a su hijo. Miembros del consejo, dijo con su voz grave y autoritaria. Hace 22 años cometí un error. Elegí el camino fácil, el camino de las ganancias rápidas y las decisiones sin consecuencias visibles. Construí un imperio, pero perdí a mi mejor amigo en el proceso. Mi hijo podría haber seguido ese mismo camino. De hecho, lo estaba siguiendo, pero encontró el valor que yo no tuve para cambiar de rumbo. Caminó hacia donde Ricardo estaba parado y colocó ambas manos en sus hombros. Estoy orgulloso de ti, hijo. No por los números en esta presentación, aunque son impresionantes. Estoy orgulloso de ti por el hombre en que te has convertido en estos últimos meses. Por tu disposición a admitir que estabas equivocado y a hacer algo al respecto.
Ese es el tipo de liderazgo que esta empresa necesita para el futuro. Ricardo sintió lágrimas picando en sus ojos. Su padre rara vez expresaba emociones tan abiertamente. «Gracias, papá», logró decir. La construcción comenzó 2 semanas después. Javier supervisaba el trabajo diariamente, asegurándose de que cada detalle se hiciera correctamente, que cada promesa hecha a la comunidad se cumpliera. Ricardo también visitaba el sitio regularmente, no solo para supervisar, sino para aprender. Aprendió los nombres de los trabajadores, escuchó sus historias, entendió sus preocupaciones. Un día, mientras caminaban por el sitio de construcción, ambos usando cascos y chalecos de seguridad, Javier se detuvo en el centro de lo que sería la plaza central. «Aquí», dijo, señalando el suelo. «Aquí es donde estará el monumento». «¿Qué monumento?», preguntó Ricardo. «Uno que acabo de decidir que necesitamos. Una escultura, tal vez, o un mural. Algo que conmemore no solo este proyecto, sino a todas las personas que han luchado por tener un hogar digno en esta ciudad. A las familias desplazadas, a los trabajadores que construyeron la Ciudad de México con sus propias manos, a los invisibles que mantienen la ciudad funcionando, pero que nunca reciben reconocimiento». «Me gusta esa idea», dijo Ricardo. «¿Tienes algún artista en mente? Hay un muralista de Tepito, un joven talentoso que participa en algunos de nuestros talleres. Se llama Diego. Le preguntaré si está interesado. Hazlo. Y Javier, gracias por todo esto, por tu visión, por tu paciencia conmigo, por no rendirte cuando habría sido más fácil simplemente tomar el dinero y alejarte». Javier sonrió, mirando alrededor del sitio de construcción donde docenas de trabajadores daban forma a su sueño de hace más de 2 décadas. «¿Sabes qué es lo extraño? Cuando estaba en la calle, cuando lo había perdido todo, había noches en las que miraba las estrellas y me preguntaba por qué seguía vivo. ¿Por qué no simplemente me rendía? Pero algo dentro de mí, alguna voz pequeña, seguía diciéndome que todavía había propósito, que todavía había una razón. Nunca imaginé que la razón sería esto, pero aquí estamos. Aquí estamos», repitió Ricardo. 9 meses después del fatídico encuentro en el semáforo, el proyecto Tepito Community Commons, como había sido nombrado, estaba a punto de abrir sus puertas. Los 4 edificios se alzaban imponentes pero acogedores, sus fachadas pintadas en tonos cálidos de terracota y ocre, que reflejaban la estética arquitectónica mexicana tradicional, pero con diseño moderno. La plaza central estaba terminada, con árboles jóvenes que ya comenzaban a dar sombra, bancas donde la gente podría sentarse y en el centro el mural que Diego había creado. El mural era magnífico, una representación de 20 metros de largo que mostraba la historia de Tepito, desde sus orígenes hasta el presente, culminando con imágenes de familias mudándose a sus nuevos hogares. Pero lo más impactante era el centro de la composición. 2 hombres, uno claramente rico y otro claramente pobre, arrodillados frente a frente, sus manos tocándose en un gesto de reconciliación y entendimiento mutuo. «Es nosotros», dijo Ricardo con asombro cuando lo vio por primera vez. «Diego nos pintó a nosotros». «No solo a nosotros», corrigió Javier. «A todas las personas que alguna vez estuvieron divididas por la riqueza, el estatus o las circunstancias, pero encontraron una forma de conectarse como seres humanos. Somos solo símbolos de algo más grande». La ceremonia de inauguración fue diferente a cualquier evento que Ricardo hubiera organizado antes. No había políticos dando discursos vacíos ni fotógrafos de revistas de sociedad. En lugar de eso, había familias, cientos de ellas, las primeras que se mudarían a Tepito Community Commons. Había vendedores ambulantes que habían recibido locales en las plantas bajas. Había trabajadores de la construcción que habían dado vida al proyecto, muchos de ellos residentes de Tepito, que ahora tenían nuevas habilidades y certificaciones.
Doña Socorro estaba allí, por supuesto, con su familia extendida que incluía lo que parecían ser docenas de nietos y bisnietos. Su nieto, a quien Ricardo había contratado como aprendiz de construcción, ahora era un trabajador calificado con un trabajo permanente en Grupo Mendoza. Don Augusto también asistió, caminando lentamente con un bastón que había comenzado a usar recientemente. A sus 73 años, había empezado a delegar más responsabilidades a Ricardo, confiando en el nuevo rumbo que su hijo había tomado para la empresa. Cuando llegó el momento de hablar, Ricardo se paró frente al micrófono montado en la plaza central. Podía ver rostros de todas las edades mirándolo, algunos con esperanza, otros todavía con cautela, pero todos presentes, todos dispuestos a darle una oportunidad. Hace casi un año, comenzó Ricardo, su voz amplificada pero temblorosa, me encontré con un hombre en un semáforo. Era un hombre en una motocicleta vieja, con todas sus posesiones amarradas en la parte trasera, alguien que claramente estaba pasando por tiempos difíciles. Y yo, desde mi Mercedes caro, con mi traje caro, con mi arrogancia infinita, me burlé de él. Le dije cosas crueles, cosas que me avergüenzan hasta el día de hoy. Hizo una pausa, buscando a Javier en la multitud. Lo encontró parado a un lado, sonriendo con aliento. Lo que no sabía entonces era que ese hombre no era un extraño. Era Javier Rodríguez, un hombre que una vez fue socio de mi padre, que fue mi padrino cuando era niño, que me enseñó a andar en bicicleta y me llevaba a comer helado los domingos. Un hombre que había perdido todo, pero nunca perdió su dignidad o su visión de un mundo más justo. La multitud murmuraba, muchos, volteando a ver a Javier con nueva curiosidad. Ese encuentro me rompió, continuó Ricardo. Me hizo ver la persona horrible en la que me había convertido. Me mostró que había estado tratando a las personas como números, como obstáculos para mis ganancias, en lugar de como seres humanos con historias, familias y sueños. Y cuando caí de rodillas frente a Javier ese día, no fue solo por vergüenza de lo que le había dicho. Fue por el peso de reconocer todo el daño que había causado a lo largo de mi carrera. Tomó un respiro profundo antes de continuar. Este proyecto, Tepito Community Commons, no es caridad, no es un truco publicitario. Es un intento de hacer las cosas mejor, de demostrar que es posible construir y crecer como empresa mientras también se construyen comunidades y se respeta la dignidad humana. Es imperfecto, estoy seguro, y vamos a cometer errores mientras aprendemos. Pero es un comienzo. Se volteó hacia el edificio detrás de él. Estas no son solo estructuras de concreto y acero, son hogares. Son lugares donde se crearán memorias, donde niños crecerán, donde familias celebrarán nacimientos y llorarán pérdidas, donde la vida sucederá en toda su complejidad y belleza. Y cada persona que viva aquí no está recibiendo una limosna. Están recibiendo algo que todos merecemos, un lugar donde pertenecer. La multitud comenzó a aplaudir, lentamente al principio, pero creciendo en intensidad. Quiero agradecer a Javier Rodríguez, dijo Ricardo, y los aplausos se hicieron más fuertes, quien tomó la peor versión de mí y encontró una forma de transformarla en algo bueno. A mi padre, don Augusto Mendoza, quien tuvo el valor de apoyar este cambio, incluso cuando significaba admitir sus propios errores del pasado. A todos los trabajadores que construyeron esto con sus manos y sus habilidades. Y sobre todo, a todos ustedes, los futuros residentes y miembros de esta comunidad, por darnos la oportunidad de demostrar que podemos hacerlo mejor. Bajó del podio y caminó hacia Javier. Los dos hombres se abrazaron ante los ojos de cientos de testigos y el murmullo aprobador de la multitud. «Lo logramos, tío Javier», susurró Ricardo. «No, Ricardo», respondió Javier, separándose para mirarlo a los ojos. «Apenas estamos empezando». 3 años después, Ricardo Mendoza estaba sentado en su oficina,
ahora redecorada de manera más modesta y acogedora, revisando propuestas para el sexto proyecto de desarrollo comunitario de Grupo Mendoza. El modelo de Tepito se había replicado exitosamente en Guadalajara, Monterrey y pronto en Puebla. La empresa era menos rentable que en los viejos tiempos, pero era estable, respetada y sobre todo tenía propósito. Un toque en la puerta interrumpió su concentración. Era Mónica, quien ahora sonreía más seguido. «Señor Mendoza, tiene una llamada de Doña Socorro». Ricardo sonrió. Doña Socorro lo llamaba regularmente para actualizarlo sobre la vida en Tepito Community Commons, siempre con algún comentario astuto sobre cómo las cosas podrían mejorarse. «Pásala, por favor». «Ricardo, hijo», dijo la voz de Doña Socorro a través del teléfono, y el hecho de que lo llamara hijo todavía lo hacía sentir cálido por dentro. «Solo llamaba para decirte que mi bisnieto nació anoche. Un niño hermoso, saludable, nacido aquí en la clínica del complejo. Felicidades, Doña Socorro. Eso es maravilloso». «Lo es. ¿Y sabes qué nombre le pusieron?». Hizo una pausa dramática. «Javier Ricardo». Por dos hombres que demostraron que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejores, para hacer lo correcto. Ricardo sintió un nudo en su garganta. «Eso es un honor inmenso». «Lo es», acordó Doña Socorro. «Y ahora ustedes dos tienen la responsabilidad de asegurarse de que ese niño crezca en un mundo donde no tenga que vivir la misma historia que ustedes. Un mundo donde la dignidad humana no sea un lujo, sino un derecho». «Lo haremos, Doña Socorro. Se lo prometo». Después de colgar, Ricardo se quedó mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad que una vez vio solo como un campo de oportunidades para explotar. Ahora la veía diferente, como un organismo vivo, lleno de millones de historias como la de Javier, de personas luchando, soñando, esperando. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. «Reunión con comunidad de Oaxaca a las 4. Están interesados en nuestro modelo. ¿Puedes asistir?». Ricardo respondió: «Allí estaré». Se levantó de su silla y caminó hacia el pequeño espacio que había convertido en una galería personal de fotos. Había una de la inauguración de Tepito Community Commons. Había otra de don Augusto y Javier abrazándose en la misma inauguración. Dos viejos amigos reconciliados. Y había una más reciente, Doña Socorro con su familia extendida, todos sonriendo frente a su nuevo hogar. Pero la foto que más significaba para Ricardo era una pequeña, casi escondida en una esquina, la del semáforo donde todo había comenzado. Alguien la había tomado ese día sin que ellos lo supieran. Su Mercedes brillante al lado de la itálica destartalada de Javier, un momento congelado en el tiempo que dividía su vida en un antes y un después. Ricardo tocó la foto suavemente, recordando al hombre que había sido ese día, arrogante, cruel, vacío, y agradeció en silencio a ese hombre en la motocicleta que sin saberlo le había dado el regalo más grande, la oportunidad de convertirse en alguien mejor. Afuera, la ciudad continuaba su caótico ballet de vidas entrelazadas, pero ahora Ricardo Mendoza era parte de esa danza, no como observador privilegiado, sino como participante comprometido, trabajando cada día para asegurarse de que la dignidad y la esperanza no fueran lujos, sino derechos para todos. Y en algún lugar de la ciudad, en una itálica que ya no era destartalada porque Grupo Mendoza le había regalado una nueva a Javier, aunque él insistió en quedarse con la vieja como recordatorio, un hombre que había conocido las profundidades de la pérdida y las alturas de la redención, conducía hacia su próxima reunión comunitaria, llevando consigo la prueba viviente de que las segundas oportunidades eran reales y que de las cenizas más profundas podía surgir algo hermoso.